quiero agradecer a todos y decirles que yo también, en homenaje al tiempo para que todos puedan tener la oportunidad esta mañana de hacer su disertación, voy a hablar sobre la participación en el carnaval cruceño, pero no en los detalles porque ya otros disertantes lo van a hacer, sino voy a dar una visión panorámica del carnaval cruceño para ubicarnos en las distintas etapas y épocas que no son bien marcadas de una a otra, pero que el carnaval cruceño ha tenido una virtud de ser muy cambiante. A diferencia de otros carnavales en el resto del país que son estáticos prácticamente, que mantienen una tradición, que mantienen una forma de expresión, el carnaval cruceño, independientemente de la alegría, del entusiasmo y de la participación, ha tenido cambios que se los vamos a dar enseguida. Primero que nada, que el carnaval llega a América en el siglo XVIII traído por los españoles. Esta es una fiesta prácticamente que la derivan de la cultura española y con distintas manifestaciones, si ustedes quieren, de acuerdo a la naturaleza de cada sociedad en los países americanos. Y hay carnavales que han podido destacar mejor porque seguramente esa población lo ha hecho así. El carnaval de Barranquilla, por ejemplo, en Colombia es muy famoso porque tiene su propia forma de ser, igual que el nuestro. Un poco antecito llegó a Brasil el carnaval, traído por los portugueses, obviamente, que tiene como su característica fundamental de la música. El brasileño no puede bailar otra música que no sea su música brasileña y con eso amenizar y matizar el carnaval. En realidad no se tiene documentos así para investigar del carnaval en tiempos de la colonia, cuando llegaron los españoles, pero sí había algunas conclusiones de que el carnaval sí existió en la colonia por la venida de los españoles. Por ejemplo, Nino Gandarilla, en su libro 400 años de carnaval cruceño, señala que en la colonia era el cabildo el que recomendaba la organización de las fiestas a alguna autoridad. Pero no se tiene nada escrito sobre eso, ni las ordenanzas, ni las actividades normativas, pero sí existía. ¿Por qué? Porque el miércoles de ceniza era el primer día de la cuaresma, y eso marcaba de que los 3 días anteriores eran los días de festejo del carnaval. O sea que la iglesia marcaba ya un comienzo religioso de sus actividades de cuaresma, más la Semana Santa, etc. Y antes estaba el festejo de lo que era el carnaval en tiempos de la colonia. Pero ya en la era republicana, donde empiezan a tenerse referencia, después de 1825, la fundación de Bolivia, se tiene lo más claro y concreto que un viajero, estudioso, escritor e investigador francés, Alcides d'Orbigny, vino a Santa Cruz en 1831, uno de varios viajes que hizo a Bolivia, y estuvo para el carnaval, y él se refirió, porque era un hombre que le gustaba escribir y conocer las costumbres, y dijo: el carnaval es en Santa Cruz más o menos igual que en otras partes de América. El lunes los señores montan a caballo a esperar el martes de carnaval a orillas del río Piraí, a la salida de la ciudad, y al regresar recorren las calles. Todos descienden delante de cada casa y provistos de polvos de diversos colores comienzan una lucha encarnizada con las damas para colorearlas el rostro. Pronto se ve correr a las mujeres despeinadas con las ropas en desorden, la cara pintada de diversos colores, atacar o defenderse de los ataques gritando, riendo a su vez o arrojando pequeños limones a la cabeza de los hombres. Estas diversiones duran todo el día. Por la noche se remonta a caballo y se va a cantar canciones de circunstancia a las puertas de algunas personas excepcionales. Bueno, esa es la referencia que había de aquel carnaval estrictamente machista, como ustedes ven, y donde se provocaba un poco a las mujeres que seguramente tenían también ganas de carnavalear, que
salgan. Se las robaban, entre comillas, por 20, 30 minutos de caballo y de ahí volvían y las devolvían. Y en la noche ya los hombres hacían su reunión de canto y de carnaval y no participaban las mujeres. Esta referencia también la da Emilio Finón en 1906, que ha escrito sobre el carnaval de 1850, del 60 o el 80. También dentro del mismo lineamiento de cómo se realizaba el carnaval en Santa Cruz en esas épocas. Estamos hablando de una ciudad de Santa Cruz muy pequeña también. Si ustedes se fijan, Santa Cruz era una aldea antes, una ciudad muy chica, pero una ciudad con pobladores muy orgullosos de lo que venían haciendo. Bueno, según Aquiles Gómez Coca, fallecido ya, gran médico y escritor, en su libro ¿Qué tiempos aquellos de mi viejo Santa Cruz?, en los albores del siglo XX, los conjuntos toman el nombre italiano de comparsas, se populariza el nombre de las comparsas y del uso de caretas. Ya en esto vemos de que empieza propiamente la participación carnavalera más organizada, con la organización de comparsas, y gran parte de esos comparseros tienen la oportunidad de usar caretas, polvos, usar perfumes traídos de Italia fundamentalmente. Había una importación directa y un derroche ya, ¿no es cierto?, de plata para carnavalear en Santa Cruz. Ahí comenzaron las comparsas y el carnaval fue protagonista para los espectadores. Claro está la aparición de los protagonistas del carnaval, que eran los que animaban con las comparsas, y los espectadores, que eran los que miraban, asistían al corso y no tenían opción de participación directa en nuestro carnaval. Pero ya fue un avance con las comparsas. El corso ya en 1920 no salen a caballo y surge el corso propiamente dicho. Las mujeres son espectadoras y solamente se les permitía mirar el corso alrededor de la plaza, porque desde que se inicia el corso en Santa Cruz, el corso fue alrededor de la plaza, por varios motivos. Uno, porque eran pocas las comparsas, entonces el escenario del corso era el más adecuado, el más bonito, solo que eran calles de tierra, costaba mucho desplazar vehículos o algunas muestras ingeniosas de las comparsas para el corso. De todas maneras, ya teníamos la opción de ver corso y que no se usaban carros alegóricos como es hoy, por ejemplo, porque no habían condiciones. Las condiciones tecnológicas, por ejemplo, no había carro iluminado porque no había motores de iluminación, no habían hacedores de carro con criterios artísticos como son los carros que se hacen hoy, utilizando la tecnología y utilizando distintos aspectos que brinda, sobre todo la energía eléctrica en el carro. Un vasito con agua, invítenme por favor, señorita. Entonces, las mujeres en el corso. Esto es importante porque el sábado 6 de febrero de 1932, el periódico El Oriente informó que las mujeres están autorizadas para salir en el corso. Estamos hablando del 32, Santa Cruz tenía una población menor a 50.000 habitantes, ya en 1950 más o menos llegamos a 50.000 habitantes, era una ciudad chica. Pero vean ustedes cómo hubo una norma que ya autorizó a las mujeres a salir en el corso, que eran meras espectadoras de esta fiesta carnavalera. Por tanto, claro está, empieza el entusiasmo ya de las mujeres, y esto se va a corroborar inmediatamente después con la elección de la primera reina del carnaval cruceño, que fue en 1937. 3 años que no tuvo carnaval el país, y Santa Cruz por supuesto, por la guerra del Chaco, el 32, el 34 y el 35, y después volvió a su normalidad el país y el carnaval también. Y ya en el 37, Merced, fíjense ustedes, premonitoriamente en un concurso que se hizo en el periódico La Unión, cuyo director era Raúl Otero Reiche,
se convocó a que se haga la elección de la reina. El 1 de febrero del 37 se hizo el escrutinio y salió elegida la señora Soledad Argüe Gutiérrez, que falleció hace poco, infelizmente. Entonces, con una muchacha joven, bien distinguida en Santa Cruz, creo que apenas tenía 16 años, se hace por primera vez la coronación de la reina del carnaval cruceño en el Club Social, y fueron las autoridades las encargadas de coronar, porque ese año no hubo comparsa coronadora. Y fue una fiesta hermosa, de esplendor, de ofrendas líricas además, realmente extraordinarias, porque ahí está el famoso poema de Raúl Otero Reiche, que lo he transcrito en mi libro Las mujeres en el carnaval cruceño, que es una belleza. Hernando Sanabria Fernández y otros poetas que también le dedicaron esa noche a la primera reina del carnaval los honores que después se fueron repitiendo, se fueron mejorando y se fueron dando, ¿no es cierto?, ya con mayor participación en Santa Cruz cuando se tiene una reina del carnaval. Entonces ya habían bailes nocturnos de carnaval, antes de la Guerra del Chaco inclusive en el Cine Palace Teatro. Y después de la Guerra del Chaco, con mayor razón, el Palace Teatro fue el precursor de la movilización nocturna del carnaval cruceño. Generalmente los padres llevaban a las hijas para que bailen y se sentaban en los palcos de arriba a esperar que terminen su diversión para llevarlas. Pero ocurre que ya vino también la época de las mascaritas propiamente dichas, que por primera vez la mujer cruceña se pone máscara para ir a bailar, para pasar, digamos, en incógnita, desapercibida, y que tuvo en el Palace Teatro la oportunidad de ir, pese a que cuando hacían sus fiestas, las comparsas, por invitación, con control en la puerta, hacían entrar al baile. ¿Y esto por qué? Porque las mujeres que no eran invitadas no se les permitía ingresar, era con levante de capucha, como se decía en la época, y por tanto, claro está, había una discriminación, si ustedes quieren, desde ese punto de vista en la época. ¿Por qué hicieron esto? Porque una vez, la primera vez que no controlaron, entraron mascaritas, y fue una de ellas, y bueno, a molestar a uno de sus amigos, sería que estaba con su esposa, y empezó a provocar ya una situación de desorden en el baile de máscara. Había el levante de capucha del Palace Teatro, tenía una instalación muy adecuada para carnaval. La coronación de la primera reina del carnaval en el Club Social no es en el edificio que tiene actualmente, sino es acá frente a la plaza, al otro lado, que eso sigue siendo de propiedad del Club Social. Ahí también se hacían bailes y se hacía la presentación de la primera reina del carnaval. Gracias, mi amado. Entonces, pasando esto de la reina, que ya dio lugar a la aparición de las mujeres más activamente en el carnaval, tenemos que surgen las casas de recepción en Santa Cruz. Después vamos a hablar de las casas de espera, que es casi lo mismo. Las casas de recepción eran casas que durante los 3 días del carnaval recibían a las comparsas que el padrino invitaba, para invitarle churrasco, para que bailen con chicas invitadas, familiares, amigas de chicas del barrio, seleccionadas por supuesto, y ahí en las casas de recepción evidentemente habían los 3 días bailes de carnaval, que eran selectivos para las mujeres. Pero en esto de estas fiestas, el doctor Lógico Serrate Bacadíes, en su libro Tiempos Viejos, hace una semblanza de lo que eran las casas de recepción y señala a la señora Carolina Franco Buceta, le llaman la mamá grande del carnaval. La característica de estas casas de recepción es que el carnavalero no pagaba, era gratis porque era el padrino el que corría con todo, y esta señora, que era con cantina gratuita, cuando callaba la banda, ella sacaba su guitarra, cantaba y seguía con el baile.
Otras casas de recepción parecidas también hubieron en la época y desaparecieron. Después vinieron las casas de espera para mantener la presencia de la mujer en los 3 días de carnaval durante los días, porque durante las noches ya vamos a ver, las mujeres fueron dueñas del carnaval cruceño sin ninguna duda. Entonces, las casas de espera que se mantienen hasta ahora han ido raleando un poco, pero a través de la ACCC y de la Unión de Comparsas Tradicionales se pretende que sean más, porque es ahí donde van las comparsas tradicionales a entretenerse, a bailar y a seguir el recorrido por la ciudad. La diferencia de las casas de espera es que hay una persona organizadora de esa casa que convoca a las chicas y que se convierte propiamente en una casa comercial, porque ahí venden bebidas, venden comida y encima, claro, a veces hay que pagar el taxi de la chica para que vuelva al día siguiente a bailar a la casa. Por tanto, siguen las casas de recepción, no hay muchas, tienen una zona así establecida, que es desde la Sociedad Santa Cecilia, yendo por el avión pirata y un poco más hasta donde Michiantelo, y ahí son unas 8 o 10 casas de espera. El resto de casas de espera que había antes por otros lugares de Santa Cruz ya no existe, es poco. ¿Por qué? Porque se han creado las calles carnavaleras que antes no había, ¿no es cierto? Está la calle acá céntrica, la Bolivian, ¿cómo se llama? Sí, la Bolivian, ¿no? La Bolivian, antes estaba la Rafael Peña, que desapareció por orden municipal porque no cumplía algunos requisitos, pero sí se ha ampliado el carnaval, ya hombres y mujeres aquí por igual, en las calles de Santa Cruz. Ya hay zonas donde están establecidas para bailar los 3 días, entretenerse, mojarse, pintarse, todo lo que es característico de nuestro carnaval y que lo identifica de esa manera. Porque si hacemos un carnaval limpio, un carnaval sin pintura, va a desaparecer la esencia del carnaval cruceño, esto está claro. Sin exceso, por supuesto, ¿ah? Porque esto hay que cuidarlo. Después tenemos, claro está, después de las casas de espera, tenemos las noches de carnaval. Mucho se dijo que ha sido machista el carnaval. Y en verdad sí, en muchos aspectos sí que ha sido, pero en otros no. Por ejemplo, las noches de carnaval y las noches de mascarita han dominado las mujeres de Santa Cruz. Y no estoy hablando de ahora, de las mascaritas del Palace Teatro de adelante. Las mujeres de noche salían a divertirse, a deleitarse con esta fiesta y a macanear a los hombres, por supuesto, sea su amigo, no sea, sacarlo a bailar, dejarlo con la duda si era o no era. ¿Ah? Han habido después del Palace Teatro, por ejemplo, el Club Social, el Continental, el Trieste, Tropicana, Austro, Plaza, Mau Mau, Círculo de Amigos Ramón Hurtado Moreno, La Bamba, El Caballito, Viva María. ¿Cuántos locales nocturnos de carnaval han habido donde las mujeres tenían su gravitación especial? Algunos locales no eran de máscara, estos que he nombrado, pero sí la mayoría. Y un capítulo aparte hacía el paso nomás el tema del Caballito, que desde 1962 funciona, y era el epicentro del carnaval nocturno de aquella generación de los años 60, y aquellas mujeres que disfrutaron del carnaval en el Caballito, en el Mau Mau, en Viva María, que fueron los locales que estuvieron de moda en esa época, cuando ya el carnaval se generalizó y dio participación casi igualitaria en Santa Cruz a hombres y mujeres. Pero también había alguna discriminación, si ustedes quieren, porque esto se ha dado, y no porque haya una norma que lo hubiera prohibido, sino porque cada uno en su lugar. Habían 2 locales, el local que se llamaba Restaurante Santa Cruz de Alfredo Montero y la Fede Chaco, más allá en la Bolívar. Esos locales iban mujeres de máscara, pero solamente iban las empleadas domésticas. Y su equivalente en varones, ¿no es cierto? Y bailaban bien, y la pasaban bien. A veces uno terminaba el baile en el Caballito, en otro, vamos a espiar que hay en la Fede Chaco, y se venía a mirar nada más. Habían esos locales. Y el de Montero está ahí en la Bolívar y Pizarra, donde ya cayó la vieja casa, están construyendo una nueva,
pero ahí se bailó muchos años bailes de máscara, con buenas bandas además de mascaritas. Eran básicamente las sirvientas que se llamaban antes, o las empleadas domésticas, si usted quiere, las que estuvieron ahí. Bueno, eso es en la panorámica y no voy a dar los detalles de algunos lugares. El Caballito tuvo la virtud de darle a los cruceños y cruceñas noches de música espectacular, música extranjera, sí, porque solamente cantaban el carretero, la orquesta Casino en Sevilla, que ustedes se acuerdan. 4 veces ha venido a Caballito. Era un espectáculo nocturno realmente extraordinario bailar con esa orquesta en Santa Cruz. Después viene, y en esto quiero hacer énfasis, una presión juvenil al carnaval, que esto no se lo tomaba en cuenta porque los jóvenes no tenían oportunidad de participación y se quedaban quietos. Surgen las precarnavaleras en Santa Cruz, que es una presión de la juventud, sin ninguna duda. Habían noches precarnavaleras de alguna comparsa que hacía su baile, en el 2 y 2, en la Pacana, en el Caballito, pero era nada más del grupo. Ya cuando en 1972 Medulta Aldú, el Reina del Carnaval, y la comparsa Araganes, la Coronadora, ahí empieza a participar, y esto fue un logro importante para Santa Cruz, don Gaby Dardú, a organizar a la comparsa Coronadora, y gracias a él, los que hemos sido coronadores, hemos tenido un respaldo y una guía para tratar de hacerlo bien. Y ahí surgen las precarnavaleras en 75, cuando ya Santa Cruz crecía y cuando la gente joven quería participar en el carnaval. Se hicieron minicorsos, otras cosas en la Avenida Uruguay del avión pirata, desaparecieron los minicorsos, pero quedaron las precarnavaleras y ya como una expresión y forma parte de la agenda, con participación de distintos grupos y últimamente de las mujeres de las que ya vamos a hablar, que le dan también otro aspecto vistoso y alegre a nuestro carnaval, porque tienen su fecha, tienen su organización, su escenario, que es la calle que conduce hasta la Plaza del Estudiante. Y surge también en la participación carnavalera en 1972 las damas del Círculo de la Amistad con el Carnaval de antaño. Es otra participación de las mujeres en el carnaval nuestro, que saben que cada año eligen su reina, tienen su coronación y participan activamente. También en el 72, de manera muy coincidente, surge la reina infantil del carnaval. Aquí ingresan ya los menores a carnavalear. Esto, claro, está como una comparsa que fue la primera que se organizó y que dio lugar a que después tenga su propia elección de reina del carnaval infantil, su propio corso infantil, que ya por segundo año se ha hecho en el Cambódromo, y son las damas rotarias las encargadas de organizar. Ya es otro crecimiento, es otra presentación de nuestro carnaval que le da más expectativas. Ahora bien, los grupos folclóricos, me interesa esto porque es la nueva juventud cruceña la que ha incursionado en el carnaval, que no tenía un espacio carnavalero. En 1995 surge un grupo folclórico importante que fueron los querembas, que fueron los primeros que participaron en el corso. Y aquí estaba de coronadora la comparsa Chutruvice y su reina era Carla Patricia Soria Galvarro. Y ya se estaba queriendo meter al corso y hubo mucha oposición, los zambos caporales. Por tanto, en oposición a eso, con la Unión Juvenil y otros grupos, la ACCC también, se buscó la forma de que gente joven de Santa Cruz entre a representar su folclore, porque el carnaval nuestro no era folclórico antes, esto también hay que decirlo y ser consciente de ello. Entraron los querembas y de ahí en adelante, para no estar repitiendo, aparecen los grupos folclóricos y ustedes bien ven que en las precarnavaleras tienen su propio corso también, que esto es importante. Una juventud numerosa de Santa Cruz tiene su opción de participar y sentirse carnavalero, y esto es importante también en nuestra fiesta grande. Bueno, el carnaval de las calles y los garajes. Las calles le han dado oportunidad a los carnavaleros, hombres y mujeres,
de alegrarse los 3 días, de estar juntos los 3 días, pero hay que cuidar siempre el tema de la seguridad, porque infelizmente y en los últimos tiempos Santa Cruz no ofrece seguridad para nada. Usted sale ahorita afuera y le han robado el vehículo, su batería, cualquier cosa, peor en eso. Y el tema de los garajes, que merece un tratamiento especial interno, entiendo, de la ACCC, para diagnosticar qué es lo que pasa. Los garajes se han creado también por razones de seguridad, eso. El joven se siente más seguro de cerrarlo, pero está al margen de lo que es colectivamente el carnaval nuestro, no participa. ¿Ah? Por tanto, hay que darle un buen tratamiento al tema del carnaval. Ahora bien, las ciudadelas han hecho su carnaval un aporte importante. Va a disertar acá el presidente de la FEXI, que también es importante y forma parte activa del carnaval cruceño, que en otras zonas de la ciudad deberían organizarse igual para que todo el entorno norte, sur, este y oeste de la ciudad tenga su organización carnavalera y se pueda participar también esa gente en el carnaval. Voy a terminar con el carnaval en provincias que tienen su reina de carnaval ya de un tiempo a esta parte y que han hecho que la reina del carnaval de la ciudad prácticamente se convierta en una reina del carnaval del departamento de Santa Cruz, porque la invitan, va, está presente en las coronaciones y en las fiestas que se hacen en provincia los carnavaleros. Entonces, termino con un hecho que dio lugar a que yo escriba un libro, Las mujeres en el carnaval cruceño, que se han formado los grupos de mujeres, y claro está, con el inicio de las pioneras en 1991, cumpliendo 26 años, que dieron lugar después de las pioneras que han soportado salir solas en el corso del carnaval, las agrupaciones que conocemos, que son 20-21 ahora, que le dan 2 aspectos fundamentales al carnaval: presencia de mujeres como parte de la alegría del pueblo cruceño, presencia de mujeres compitiendo en coreografías y compitiendo en vestimenta, lo que le da elegancia y finura a nuestro carnaval. Y esto evidentemente se irá a exponer aquí con más detalle, pero esto nos alegra porque seguramente se van informando más comparsas de mujeres. Va a complicar un poco el corso, pero es que de aquí en adelante, y eso lo vamos a exponer en otro momento, el corso, que ha sido un evento itinerante desde la plaza principal hasta tantos lugares por donde ha recorrido, felizmente ahora ya tiene un escenario propio, un escenario que debe mejorar porque hay que construir graderías de cemento para que tenga más comodidad la gente, y un escenario que tiene que dar lugar a saber si se van a hacer 2 corsos en Santa Cruz por la cantidad de grupos que van a participar, o si en un solo corso se va a poder organizar mejor para terminar con la anarquía y con esto de que hay algunas comparsas que van y hacen lo que les da la gana al corso. Yo creo que las mujeres le pueden dar en esto también más forma, más formalidad y mejor presencia de comparsa de varones, especialmente de los tradicionales. Yo creo que en 10 años más ya no van a haber comparsas tradicionales en corso, por razones de edad, porque se van terminando las comparsas tradicionales. No quiero nombrar a varias que ya no participan, pero de aquí en adelante es lo que veo. Eso es lo que panorámicamente les puedo dar del carnaval. Muchas gracias a ustedes por la atención. Porque seguramente esa población lo ha hecho así. El carnaval de Barranquilla, por ejemplo, en Colombia es muy famoso porque tiene su propia forma de ser, igual que el nuestro. Un poco antesito llegó a Brasil el carnaval, traído por los portugueses, obviamente, que tiene como su característica fundamental que es la música. El brasileño no puede bailar otra música que no sea su música brasileña, y con eso amenizar y matizar el carnaval. En realidad no se tienen documentos así para investigar del carnaval en tiempos de la colonia, cuando llegaron los españoles, pero sí había algunas conclusiones de que el carnaval sí existió en la colonia por la venida de los españoles. Por ejemplo, Nino Gandarilla, en su libro 400 años del carnaval cruceño, señala que en la colonia
era el cabildo el que recomendaba la organización de las fiestas a alguna autoridad. Pero no se tiene nada escrito sobre eso, ni las ordenanzas, ni las actividades normativas, pero sí existían. ¿Por qué? Porque el miércoles de ceniza era el primer día de la cuaresma, y eso marcaba de que los 3 días anteriores eran los días de festejo del carnaval. O sea que la Iglesia marcaba ya un comienzo religioso de sus actividades de cuaresma, más la Semana Santa, etc. Y antes estaba el festejo de lo que era el carnaval en tiempos de la colonia. Pero ya en la era republicana, donde empiezan a tenerse referencias después de 1825, la fundación de Bolivia, se tiene lo más claro y concreto es que un viajero, estudioso, escritor e investigador francés, Alcides d'Orbigny, vino a Santa Cruz en 1831, uno de varios viajes que hizo a Bolivia, y estuvo para el carnaval, y él se refirió, porque era un hombre que le gustaba escribir y conocer las costumbres, y dijo: el carnaval es en Santa Cruz más o menos igual que en otras partes de América. El lunes los señores montan a caballo a esperar el martes de carnaval a orillas del río Piraí. A la salida de la ciudad y al regresar recorren las calles. Todos descienden delante de cada casa y provistos de polvos de diversos colores comienzan una lucha encarnizada con las damas para colorearlas el rostro. Pronto se ve correr a las mujeres despeinadas con las ropas en desorden, la cara pintada de diversos colores, atacar o defenderse de los ataques gritando, riendo a su vez o arrojando pequeños limones a la cabeza de los hombres. Estas diversiones duran todo el día. Por la noche se remonta a caballo y se va a cantar canciones de circunstancia a las puertas de algunas personas excepcionales. Bueno, esa es la referencia que había de aquel carnaval estrictamente machista, como ustedes ven, y donde se provocaba un poco a las mujeres que seguramente tenían también ganas de carnavalear que salgan. Se las robaban, entre comillas, por 20, 30 minutos de caballo y de ahí volvían y las devolvían. Y en la noche ya los hombres hacían su reunión de canto y de carnaval y no participaban las mujeres. Esta referencia también la da Emilio Finot en 1906, escrito sobre el carnaval de 1850, del 60 o el 80. También dentro del mismo lineamiento de cómo se realizaba el carnaval en Santa Cruz en esas épocas. Estamos hablando de una ciudad de Santa Cruz muy pequeña también. Si ustedes se fijan, Santa Cruz era una aldea antes, una ciudad muy chica, pero una ciudad con pobladores muy orgullosos de lo que venían haciendo. Bueno, según Aquiles Gómez Coca, fallecido ya, gran médico y escritor, en su libro ¿Qué tiempos aquellos de mi viejo Santa Cruz?, en los albores del siglo XX, los conjuntos toman el nombre italiano de comparsas, se populariza el nombre de las comparsas y del uso de caretas. Ya en esto vemos de que empieza propiamente la participación carnavalera más organizada con la organización de comparsas, y gran parte de esos comparseros tienen la oportunidad de usar caretas, polvos, usar perfumes traídos de Italia fundamentalmente. Había una importación directa y un derroche ya, ¿no es cierto?, de plata para carnavalear en Santa Cruz. Ahí comenzaron las comparsas y el carnaval fue protagonista para los espectadores. Claro está la aparición de los protagonistas del carnaval, que eran los que animaban con las comparsas, y los espectadores, que eran los que miraban, asistían al corso y no tenían opción de participación directa en nuestro carnaval. Pero ya fue un avance con las comparsas. El corso ya en 1920 no salen a caballo y surge el corso propiamente dicho. Las mujeres son espectadoras
y solamente se les permitía mirar el corso alrededor de la plaza, porque desde que se inicia el corso en Santa Cruz, el corso fue alrededor de la plaza, por varios motivos. Uno, porque eran pocas las comparsas, entonces el escenario del corso era el más adecuado, el más bonito, solo que eran calles de tierra, costaba mucho desplazar vehículos o algunas muestras ingeniosas de las comparsas para el corso. De todas maneras, ya teníamos la opción de ver corso y que no se usaban carros alegóricos como es hoy, por ejemplo, porque no habían condiciones. Las condiciones tecnológicas, por ejemplo, no habían carros iluminados porque no habían motores de iluminación, no habían hacedores de carro con criterios artísticos como son los carros que se hacen hoy, utilizando la tecnología y utilizando distintos aspectos que brinda, sobre todo la energía eléctrica en el carro. Un vasito con agua, invítenme por favor, señorita. Entonces, las mujeres en el corso. Esto es importante porque el sábado 6 de febrero de 1932, el periódico del Oriente informó que las mujeres están autorizadas para salir en el corso. Estamos hablando del 32. Santa Cruz tenía una población menor a 50.000 habitantes. Ya en 1950 más o menos llegamos a 50.000 habitantes. Era una ciudad chica. Pero ven ustedes cómo hubo una norma que ya autorizó a las mujeres a salir en el corso, que eran meras espectadoras de esta fiesta carnavalera. Por tanto, claro está, empieza el entusiasmo ya de las mujeres, y esto se va a corroborar inmediatamente después con la elección de la primera reina del carnaval cruceño, que fue en 1937. 3 años que no tuvo carnaval el país, y Santa Cruz por supuesto, por la guerra del Chaco, el 32, el 34 y el 35, y después volvió a su normalidad el país y el carnaval también. Y ya en el 37, Merced, fíjense ustedes, premonitoriamente en un concurso que se hizo en el periódico La Unión, cuyo director era Raúl Otero Reiche, se convocó a que se haga la elección de la reina. El 1 de febrero del 37 se hizo el escrutinio y salió elegida la señora Soledad Arri Gutiérrez, que falleció hace poco, infelizmente. Entonces, con una muchacha joven, bien distinguida de Santa Cruz, creo que apenas tenía 16 años, se hace por primera vez la coronación de la reina del carnaval cruceño en el Club Social, y fueron las autoridades las encargadas de coronar, porque ese año no hubo comparsa coronadora. Y fue una fiesta hermosa, de esplendor, de ofrendas líricas además, realmente extraordinarias, porque ahí está el famoso poema de Raúl Otero Reiche, que lo he transcrito en mi libro Las mujeres en el carnaval cruceño, que es una belleza. Hernando Sanabria Fernández y otros poetas que también le dedicaron esa noche a la primera reina del carnaval los honores que después se fueron repitiendo, se fueron mejorando y se fueron dando, ¿no es cierto?, ya con mayor participación en Santa Cruz cuando se tiene una reina del carnaval. Entonces, ya habían bailes nocturnos de carnaval, antes de la Guerra del Chaco, inclusive en el Cine Palace Teatro. Y después de la Guerra del Chaco, con mayor razón. El Palace Teatro fue el precursor de la movilización nocturna del carnaval cruceño. Generalmente los padres llevaban a las hijas para que bailen y se sentaban en los palcos de arriba a esperar que terminen su diversión para llevarlas. Pero ocurre que ya vino también la época de las mascaritas propiamente dichas, que por primera vez la mujer cruceña se pone máscara para ir a bailar, para pasar, digamos, en incógnita, desapercibida, y que tuvo en el Palace Teatro la oportunidad de ir, pese a que cuando hacían sus fiestas, las comparsas, por invitación, con control en la puerta, hacían entrar al baile. ¿Y esto por qué? Porque las mujeres que no eran invitadas no se les permitía ingresar,
era con levante de capucha, como se decía en la época, y por tanto, claro está, había una discriminación, si ustedes quieren, desde ese punto de vista en la época. ¿Por qué hicieron esto? Porque una vez, la primera vez que no controlaron, entramos mascarita, y fue una de ellas, y bueno, a molestar a uno de sus amigos, sería que estaba con su esposa, y empezó a provocar ya una situación de desorden en el baile de máscara. Había el levante de capucha, el Palace Teatre tenía una instalación muy adecuada para carnaval. La coronación de la primera reina de carnaval en el Club Social no es en el edificio que tiene actualmente, sino es acá frente a la plaza al otro lado, que eso sigue siendo de propiedad del Club Social. Ahí también se hacían bailes y se hacía la presentación de la primera reina de carnaval. Gracias, mi hermano. Entonces, pasando esto de la reina, que ya dio lugar a la aparición de las mujeres más activamente en el carnaval, tenemos que surgen las casas de recepción en Santa Cruz. Después vamos a hablar de las casas de espera, que es casi lo mismo. Las casas de recepción eran casas que durante los 3 días del carnaval recibían a las comparsas que el padrino invitaba para invitarle su rasgo, para que bailen con chicas invitadas, familiares, amigas y chicas del barrio, seleccionadas por supuesto, y ahí en las casas de recepción evidentemente habían los 3 días bailes de carnaval, que eran selectivos para las mujeres. Pero en esto de estas fiestas, el doctor Lógico Serrate Bacaríes, en su libro Tiempos Viejos, hace una semblanza de lo que eran las casas de recepción y señala a la señora Carolina Franco Buceta, le llaman la mamá grande del carnaval. La característica de estas casas de recepción es que el carnavalero no pagaba, era gratis porque era el padrino el que corría con todo, y esta señora, que era con cantina gratuita, cuando callaba la banda, ella sacaba su guitarra, cantaba y seguía con el baile. Otras casas de recepción parecidas también hubieron en la época.